jamás me había ido de vacaciones, jamás había salido del país, mucho menos. En el momento que me di cuenta que yo perdí el vuelo fue caos total. Renata llorando, una crisis, no sabía qué hacer, no tenía dinero. De repente, cachetazo de realidad, empezar a salir de fiesta, alcohol, malas relaciones, muy mala relación con la comida. Creo que estaba todo el tiempo siendo mi peor enemiga. Yo necesito ese chocolate, que terminan siendo 3 chocolates. Yo elijo de manera consciente tomarme un poco de chocolate, pero lo elijo. Ustedes no se imaginan la paz mental que es poder tener una buena relación con la comida. El no conformarse, tío. La gente es como que, ay, es que yo, es que ella, es que él. Creo que estamos tan desconectados de nosotros que ni siquiera sabemos lo que queremos. Bienvenidos a La Raíz Podcast, el podcast donde vamos a explorar la importancia del desarrollo personal en la salud y en muchos ámbitos más, ¿no? Tenemos un montón de ganas y mucha ilusión de este nuevo proyecto porque podemos conocer la parte un poquito más interna, más íntima de JR Fit. Sí, estos primeros capítulos son para ver un poquito la historia de Renata, para ver la historia de Jesús, yo, y ver cómo se ha creado todo esto, ¿no? Como ya seguro que sabes o no, nos dedicamos al área de la salud, de acompañar y guiar a mujeres de más de 40 y creemos que, como ha dicho Renata, el desarrollo personal es una pieza clave para tener salud, así que con muchísimas ganas de corazón. Y primero de todo queremos conocer la parte más interna de Renata, o cómo es la Renata de hoy en día, ¿no? Tan guapa, tan perfecta y tan hermosa y tan empresaria, ¿no? Que me encanta. Así que, Renata, ¿cómo estás? Muy bien, por fin estrenando el primer capítulo con muchísima ilusión. Esa es, con ilusión, con ganas y sobre todo con un propósito, ¿no? Que el propósito ya descubriremos cuál es en esta horita, 45 minutos, da igual lo que estemos. Y la primera pregunta es, ¿cómo estás? ¿Cómo estoy? Estoy muy bien, como te decía, ilusionada de poder charlar con la gente, contigo. Contigo hablo todo el tiempo, pero Estamos mucho tiempo juntos. pero no sé si nos queda algo por charlar, pero bueno, vamos a intentar. Y también de poder hablar con diferentes personas. Creo que el entorno es fundamental y en este canal el objetivo es eso, ¿no? De poder traer a invitados, charlar, ver su punto de vista. Pero bueno, ¿cómo estoy? Porque ya me voy por las ramas, bien, bien, con ilusión y motivada. Nada, sí, importante, porque vamos a traer distintos invitados para que esas historias de cada persona que llevamos dentro es una parte fundamental para ver, hostia, que nada es suerte, tanto para bien como para mal, todo ha tenido una causa que ha desencadenado un efecto. Y justamente como vimos en un mundo de causa y efecto, pues quiero o queremos saber, ¿no?, el efecto de Renata hoy en día o las causas o el conjunto de causas que has pasado durante toda tu vida. Y primero de todo, desde el inicio del todo, me gustaría saber dónde naciste, tus primeros años de vida, cómo fueron. Bueno, no sé si te acuerdas, pero te habrán contado, ¿no? Bueno, creo que se nota mi acento, como siempre digo. Soy argentina, nací en Buenos Aires. Buenos Aires, ciudad caótica, como Madrid, ciudad donde hay mucho ruido, mucha gente. Y crecí con padres separados, crecí con mamá y con mi hermana en la casa de mi madre, pero obviamente tengo a mi papá, aunque estén separados. Yo siempre digo que no me hubiese gustado crecer con un papá y una mamá juntos, pero que realmente no se querían. Entonces a veces parece duro esas cosas como una separación, tanto si
si alguien está atravesando por una separación o tiene dudas de hacerlo por miedo a sus hijos, a esa separación, yo creo que hoy, mirando como hacia atrás, creo que fue lo mejor, porque vivir en un entorno en el cual ellos no eran felices, creo que... No, pero es cortar por lo sano. Ahora, o sea, hay una frase que es: de ti depende haber perdido, entre comillas, 1 año, 5, 10, o seguir perdiendo el resto de tu vida, ¿no? Por esa parte, pues es importante, cada uno tenemos nuestra vida y no tenemos que estar con ese apego a nada. De hecho, Sí. hay que tener desapego también. Ya, hay que trabajarlo, el desapego. Pero bueno, básicamente eso. Crecí en Buenos Aires, una niña común. Lo que sí, obviamente, al crecer con padres separados, muchas veces me tocó como estar ahí con mi hermana, cuidando de ella más chiquita. Primero de todo, tus padres, si puedes decir a qué se dedican en Buenos Aires, que están ahí, que de hecho ha dicho que es una ciudad caótica y lo puedo corroborar. Estuvimos bastante tiempo viviendo, casi 1 año en Buenos Aires, y yo ahora me pregunto, no sé cómo duré tanto, yo siendo de Mallorca, que es una islita mucho más tranquila, pero me encantó, es una ciudad maravillosa. ¿Y de qué trabajan o trabajan? Bueno, mi mamá fue toda la vida administrativa, empleada básicamente, y mi padre emprendedor. Esas cositas las saqué de mi padre, más emprendedor, de buscar, de crear. Creo que esa es una palabra que me encanta. A mí me encanta crear por sobre todo. Y a día de hoy mi mamá ya está jubilada, pero aunque hace muy poquito, pero no se sabe mucho de esto, pero es verdad que forma parte de la empresa de JR Fit Online, donde nos da una mano con esa parte que se le da bien a ella, ¿no? Con esa parte más administrativa, de gestión, atención al cliente, etcétera. Y eso también es algo que me hacía mucha ilusión, porque la vi muchos años trabajando en algo que no le gustaba, no era feliz, muchos años en depresión, tras también la separación con mi padre, y verla a día de hoy que por fin dejó ese trabajo que no le gusta, puede trabajar desde casa, estar tranquila, puede viajar con nosotros, la verdad que... No, que da, joder, ilusión y también como, joder, tranquilidad y ganas, ¿no? De seguir evolucionando, que todo llega en su justo momento. Y también, antes de seguir, tu familia, tus antepasados, tu nono, cómo llegó a Argentina, que esa historia también me gustaría sacarla, porque nada es fácil en esta vida y todo se puede construir. Los únicos límites son los que nos autoponemos nosotros en la mente. Y si quieres contar un poquito la parte de tu nono, de tu abuela. Sí, claro. Bueno, yo soy mitad argentina, mitad italiana, ¿no? Como la mayoría de argentinos, ¿no? Y más los que están en Europa. Bueno, algunos son españoles también. Pero mi nono vino de Italia después de la Segunda Guerra Mundial, llegó a Buenos Aires en barco, literalmente con una mano adelante y otra atrás, o sea, sin nada. Y a partir de ahí, él sí que pudo, yo supongo que también en ese momento ese hambre, esas ganas de progresar, de no volver a vivir esa escasez en todos los sentidos, hizo que él trabaje muy duro, porque ahí es otra palabra y es algo que yo, a medida que voy creciendo, voy trabajando demasiado esas creencias que no son mías, quizás son de mis nonos, de mi abuela, de mis padres, y es súper importante ser consciente. Pero bueno, él llegó a Buenos Aires y es verdad que a él le fue bien, estuvo en esa época dorada, pero desde el esfuerzo, claro. Desde tengo que trabajar más duro, cada vez más duro, necesito tener la alacena llena de comida porque no sé si mañana va a venir una guerra y no voy a tener comida, ¿no? Entonces imagínate el nivel de escasez desde donde se creaban las cosas, ¿no? Desde el miedo.
No, es que es fuerte. A ver, se vino con una mano delante y otra detrás desde Italia y llegó sin nada y construyó también, o sea, por eso que yo no lo he conocido, pero lo admiro por todo lo que hizo. Tendrá sus cosas buenas, no tan buenas, pero estamos hablando de tu nono es abuelo, o sea, que en España aquí se le suele llamar yaya o yayo, yo le llamo así, pero nono es, ¿sabes por qué? ¿Es nono? O... La nona y el nono italiano. Pero ojo, mi abuela es paraguaya. Paraguaya y jamás no le podías decir nona porque a un patatú, ella no es italiana, ella es paraguaya y siempre es la abuela Carmen, que a día de hoy sigue viva, la abuela con 92 años. 92 tiene ya. 92 años. Increíble, no, pero estaba genial. Y ahí está la ilusión de vivir que tiene, que eso es muy importante, ¿no? Y por desgracia hay mucha gente que con 20 o 30 años deja de vivir y esa ilusión, esas ganas de superarse la tiene presente y por eso también está aquí en este mundo, ¿no? Y esos son por parte de tu madre. Sí. Y por parte de mi padre, bueno, ya no los tengo en verdad, ya fallecieron, pero también mi abuelo, de parte de mi padre, era emprendedor, era relojero, arreglaba, siempre era el típico que nos regalaba, bueno, justo no, pero esta cadenita sí, cuando nacimos, las cadenitas de oro, las típicas que te dan aritos y esas cosas, y él hacía eso, y bueno, mi abuela era ama de casa, ¿no? Ella hacía sus cositas, pero siempre estaba en casa. Entonces la vena emprendedora la tienes de tu papá porque su papá, tu abuelo, era emprendedor. Bueno, también mi nono italiano, o sea, yo creo que para mí el emprender es como una palabra súper grande, porque muchas veces lo vemos muy relacionado con el ámbito empresarial, pero el emprendedor es el que emprende quizás una vida diferente a lo que supuestamente era para él o para ella, el que sale de su zona de confort, el que le gusta crear, hacer, no solo relacionado a lo que es, sí, empresa o emprendimiento. No, sí, pero me gustaba sacar esta área, ¿no? De dónde venimos, porque después ahí pues no conoces tanto a lo mejor, pero las generaciones pasadas, las creencias, si no nos paramos a pensar, volvemos a repetir ese patrón, ¿no? Si no nos cuestionamos el por qué actuamos así, por qué tenemos estos resultados, por qué me ha pasado esto, bueno, vamos un poquito más allá, porque se puede todo trabajar y cambiar. Y simplemente lo de tu nono por parte de tu mamá, por todo lo que construyó, ¿no? De departamentos, no solo los departamentos, sino toda esa fuerza y energía que también, quieras o no, tú también la tienes, ¿no? Y cuando empezaste a crecer, cuando eras pequeñita, que estabas con tu hermana, ¿cuántos años os lleváis? 2 años. 2 años, Connie también es súper emprendedora. Creo que lo llevamos en las venas en ese sentido. Y bueno, crecimos, literalmente, para los que me conocen, yo creo que siempre se vio ahí, yo era siempre como la ovejita negra, como todos iban para allá muy tranquilitos y Renata iba para el otro lado y mi mamá tenía que estar llamándome, tipo, así. Y fue hasta los 17 años que yo, bueno, mi adolescencia, mi niñez y adolescencia me crié con mi madre en depresión, porque creo que no tenía las herramientas suficientes como para poder trabajar esa parte y salir de ahí, ¿no? Era como mucho más fácil desde el amor, que la amo a mi mamá, pero la realidad es que sucede demasiado. Era mucho más fácil quedarnos en ese puesto de víctimas, de pobrecita yo, a hacernos responsables y buscar soluciones, buscar formas. Entonces yo no me gustaba, de verdad que no me gustaba estar en casa de mi mamá porque sentía que era como la vibración era demasiado bajita. Repito, desde las herramientas que ella tenía, ¿no? Hizo lo que pudo, ¿no? Madre soltera en Argentina fue heavy. Sí, claro. El trabajo está muy bien hecho,
¿no? Pero sí, entonces a los 17 me fui, como te digo, mi papá emprendedor, Espera. ¿Y qué tal en el colegio desde los 4 o 5 años? A ver, antes de esto me gustaría comentar el tema de Argentina, porque es un país precioso, ahora un poquito menos, yo creo que está muy desarrollado, pero quieras o no, partes de un ámbito un poquito más de escasez o precariedad en según qué zonas. Que aquí en Europa, a lo mejor el europeo, el español ahora, es como lo tenemos casi todo cómodo, ¿no? Ahí la gente como que se arriesga más, tiene más ambición, más ganas, quiere salir de esa zona de confort, tiene más hambre, tiene más fuerza. Y ahora me para a pensar, pero no sé, antes, en los años 50, 60, 70, no sé cómo era, ¿no? Aquí en Europa, supongo que por la guerra y tal era similar. Pero en la escuela, ¿cómo estaba? Y iba cambiándome de colegio, la verdad. Es como que no encajaba. Después, cuando ya empecé a ser un poquito más tirando adulta, digamos, a los 16 o así, ya terminé el último, o sea, lo que es la secundaria sería aquí también. Terminé con adultos, imagínate. O sea, Renata, la única menor de edad que terminaba con adultos. No porque no tuviese las capacidades, porque es verdad que nunca repetí un año, no fui de llevarme materias en ese sentido, tampoco era como la alumna súper estudiosa, la verdad que no. Se me daban bien otras partes, quizás, y bueno, y terminé porque era como mi mamá y era innegociable, o sea, yo no podía no terminar la secundaria porque no quedaba viva Renata. Claro, la estructura mental de mi madre en ese sentido, de terminar el colegio, la universidad, es más, siempre lo digo que mi mamá quería que sea abogada. No, no fue así, pero bueno. Renata abogada, bueno, ¿por qué no? Pero al final tenemos que potenciar esas habilidades que tenemos dentro y que mejor se nos dan, ¿no? Y ahí el sistema educativo es otra rama, ¿no? Que al final está preparado para la etapa industrial, el capacitarte para algo, para actuar como un robot, y yo creo que eso poco a poco espero que vaya cambiando. Y a partir de los 17, que me parece que era lo que ibas a decir antes, ¿qué pasó? Estabas... No, pero antes de irte en Argentina, ¿cómo fueron tus primeros trabajos? ¿Siempre emprendedora o también...? Bueno, trabajé en una tienda de ropa, pero no duré mucho tiempo. Y después empecé a emprender. Yo ya, en ese momento yo a los 17 ya manejaba. Entonces en Argentina se festeja la fiesta de 15. Es como todas las mujeres a los 15 se festeja una fiesta súper grande, con familia, amigos, te ponen un vestido así de princesa. Se invierte dinero también porque es un poco como una boda en España, ¿no? Básicamente, literalmente. Hace poco fue el de tu prima, ¿no? El de 15, Sí. en Córdoba. Fue, claro, pensé que dijiste que fuiste tú. Sí, fue, hace poco fue el... Sí, exacto. Pero yo no quería saber nada, yo era como eso del vestidito de princesa, no sé, no conectaba mucho conmigo. Entonces yo pedí un coche. Yo dije, yo no quiero que inviertan este pastizal en esta fiesta, yo prefiero que me compren un cochecito. ¿A los 15? A los 15, pero no me los dieron a los 15. Se hizo una fiesta pequeñita porque a mi mamá le hacía mucha ilusión. Bueno, después puedo poner una fotito acá con el vestidito, que era muy mono, era cortito. Y por lo general se usan vestidos grandes, gigantes. Es uno azul. No, ese era el de mi hermana, creo. El mío era dorado. Ah, vale, el de tu mamá lo tiene ahí en la casa. Sí. Puede ser. Vale. Y bueno, al año, a los 16 y medio, 17, que ya me pude sacar la licencia de conducir, ahí fue cuando mi papá me regaló el autito, que era un autito chino chiquitito, que ay Dios, lo que yo renegaba con ese coche, se paraba, no funcaba bien, o sea, sí, me llevaba y me traía, pero
era fallido. ¿Te dejó tirada alguna vez? Bueno, sí, me goteé un huevo de veces. Yo me acuerdo que tengo una imagen en la cabeza en la puerta de la casa de mi mamá, que estaba con un amigo y estábamos intentando reparar no sé qué le había pasado, pero bueno. En fin, era temporal. Yo bueno, acá en España también creo que se usaba como pagar a plazos un coche, ¿no? Entonces mi papá me dijo, ok, yo no te voy a dar la fiesta, no la querés, pero te voy a sacar poco a poco a pagar un coche, ¿no? Entonces, bueno, pasaron los años, de los 15 hasta los 17, ahí sacó una camioneta y ahí me la dio. En ese momento la camioneta era las famosas Kangoo, ¿sabes? Que cargabas cosas y bueno, yo empecé a hacer como mis primeros trabajitos. Imagínate, pendeja, 17 años con una camioneta nueva, gigante. Entonces yo empecé ahí bueno, a hacer como pequeños envíos, así con la camioneta. O sea, ese fue un trabajo, ¿no? La camioneta aún está, tiene 10 años. Sí. Ya, ha pasado el tiempo. Y ya está vieja. Pues sí, la ha llevado y está viejita, pero aún rueda, ¿no? ¿Qué hacías con esa camioneta? Bueno, como que me contrataban, la gente cargaba mercancía y yo la tenía que transportar de un punto a otro, básicamente. Hasta que en un momento me contratan para ir a buscar bebidas, Coca-Cola, bueno, esas marcas, ¿no? Y en ese momento yo empecé a irle a buscar siempre mercancía a un chico, era un chico del barrio donde vivíamos, y de repente el chico me dice, ¿y no te animás a revender estas bebidas? Tú tienes que ir a diferentes locales y ofrecer tu mercancía, y bueno, tenés como esa comisión. Bueno, Argentina es un país que es verdad que es muy fructuoso. Sí. Como que... A nivel económico. Sí. Entonces, como que este chico todos los días me aumentaba el precio. Yo, en plan, tenía clientes y no podía un día decirle un precio, al otro día para mí no tenía ética ninguna, ¿no? Entonces dije, ya tengo una cartera de clientes, me va bien. Y si yo compro directamente la mercancía y la revendo, mucho mejor, ¿no? Me evito este chico que... Sí. Que lamentablemente no tenía como que, no sé, no cuadraba, ¿no? Entonces empecé a hacer eso y de repente me vi que tenía a los 17 años y medio discotecas, bares, bueno, diferentes kioscos, mercaditos que me compraban bebidas. Y en plan, una discoteca no te pide una botella de champagne, te pide, no sé, 30 pallets, bueno, te pide un montón de mercancía, ¿no? Entonces seguí haciendo eso, tenía 2 chicos que me ayudaban a cargar la camioneta porque claramente no podía hacer tanto esfuerzo sola, las bebidas pesaban. Y bueno, hice eso, mucho tiempo me empezó a ir bien y me mudé sola. A los 17 años me mudé, que yo quería irme de la casa de mi mamá ya. Y de repente me vi a los 17 con Simón, que era mi mascotita, que es mi mascota. ¿Mascota? Micrófono. Como el micrófono, que es un chiquitín. Ya vivía sola. Tenía el negocio que me iba dentro de todo bien, ¿no? Para lo que es una pequeño emprendimiento. Pero dije, ¿esto era? ¿Esto era la vida en sí? Como que, no sé, me faltaba algo, ¿no? Digo, si esto es, y esto voy a hacer toda la vida, voy a estar revendiendo bebidas, viviendo sola, llegar acá del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, era como lo que se esperaba para la vida, ¿no? Dije, no, yo no quiero eso. Entonces mi mamá desde que nací, literalmente, su sueño frustrado era vivir en Europa.
como que a ella le encantaba Europa, porque, no sé, la ilusión de su vida era vivir en Europa, que a ver si en poco nos la podemos traer, a ver si toman la decisión de manera certera y se viene. Y mi mamá entonces cuando nací, al tener a mi nono italiano, nos hizo la ciudadanía. Entonces yo tenía la posibilidad de poder venir. Es verdad que eso fue... Bueno, es algo que no se habla mucho, tío, pero para cualquier persona que no sea europea, poder venirse a vivir, encontrar trabajo sin papeles es casi imposible. Hoy por hoy no, porque hay un montón de posibilidades y podés trabajar de cualquier parte del mundo, pero es verdad que eso sí fue un punto a mi favor, ¿no? Que por suerte ahí fue cuando me salieron los papeles de la ciudadanía italiana y ahí tenía doble pasaporte. Yo me acuerdo que nos fuimos a Brasil, primer viaje con mi madre. O sea, yo en la vida, para mí era como viajar. Jamás me había ido de vacaciones, jamás había salido del país mucho menos. ¿Habías cogido un avión algún día, alguna vez, a los 17? Antes de los 17, sí, de chiquita con mi abuela que me habrá llevado a Córdoba. Pero es la provincia al lado, en plan que ni me acordaba. No. No es como aquí a lo mejor que coger un avión es como, bueno, no sé, lo normal, ir a Madrid, Barcelona, Galicia, Canarias, es como era... Y justamente cuando tomaste esa decisión, el emprendimiento, ¿qué dijiste? ¿No quiero esto, lo dejo o...? Bueno, estaba esperando los papeles y si me salían los papeles, el objetivo era irme de Argentina, venirme a Europa. Y bueno, llegaron mucho más rápido de lo que pensaba los papeles. En plan, yo pensaba que iba a tener que esperar como un año, porque me acuerdo cuando estaba haciendo todos los trámites, era en plan, no, ahora esperá, falta como hasta que... trámites, ¿no? Tardan, como Esa todo. decisión, tu mamá y tu papá que te... Bueno, mi mamá obviamente me apoyaba porque por algo me hizo los papeles y mi papá no le gustaba nada. No, creo que es hasta el día de hoy que es algo como que no le gusta que yo esté acá en la loma del culo. Pero bueno, ya lo acepta, ¿no? Ya sabe que yo tengo un alma libre y que, bueno, soy feliz haciendo lo que me gusta, básicamente. Y después, cuando te llegó la nacionalidad, bueno, sí, italiana, ¿no? El pasaporte, digamos, para que te puedas quedar en Europa el tiempo que quieras y no tengas que estar como si tienes pasaporte argentino, que tienes que hacer un montón de trámites. A partir de ahí, cuando te llegó, ¿qué dijiste? ¿Fuiste a Brasil? Bueno, teníamos el primer viaje programado con mi mamá. Yo tengo familia en Brasil. Fuimos a visitarla con mi hermana, mi mamá y mi tía que falleció. Y bueno, la pasamos muy bien en ese viaje. Me emociona y todo, porque era como un viaje que nos hacía mucha ilusión. Y bueno, en ese mismo viaje yo iba a ir, o sea, mi mamá, mi tía y mi hermana se volvían para Buenos Aires y yo de Brasil directamente me iba para Irlanda. El tema fue que, bueno, acá nos metemos en el meollo. Claro, Renata, inexperta total en viajar, había tomado un avión o dos con toda la furia y tenía un ticket que era de Brasil, parada en New York, Estados Unidos, y de Estados Unidos a Irlanda. Así era mi escala para llegar a Europa. Bueno, te cuento, ¿no? Me monto en el vuelo, todo muy bien, bla, bla, bla. ¿A dónde? A New York. A New York, es más. Sola, ¿no? Sola. Ahí en la escala esa, yendo a Estados Unidos, viajé con una brasileña que era nutricionista. Imagínate, y muy maja, la verdad que era divina, yo toda ilusionada, la chica se ve que viajaba un montón y yo era como súper primeriza, y como íbamos una al lado de la otra, fuimos charlando en el viaje, ¿no? Yo le contaba lo que iba a hacer y ella me decía, ay, quédate unos días en Estados Unidos, te va a encantar,
extraordinario, New York, no sé qué. Y yo le digo, no, o sea, me gustaría, pero es imposible, no está en los planes. Entonces, llego a New York, todo bien, tenía una escala de como 9 horas o más en Nueva York, y dije, ¿y si me voy a conocer el centro de la ciudad? Entonces tomé la decisión de irme al centro de la ciudad. Tenía 9 horas. Tenía 9 horas. Se puede, creo. Se podía, ¿no? Y bueno, fui, recorrí un poco las calles ahí, toda la ciudad, luces. Yo parecía en un cuento de hadas, ¿no? Cuestión. Pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas, bueno, 6 horas. Tomo la decisión de volver al aeropuerto, vuelvo, yo primeriza. Para todos los que están escuchando esto, les recomiendo, si nunca viajaron en avión, que no se guíen por su papelito, por el pasaje, porque los aeropuertos y los vuelos cambian de puerta todo el tiempo. Y yo, Renatita, estaba como súper segura, esta es mi puerta, y llegué al aeropuerto, hice todo el proceso y me senté en la puerta. Dije, acá me quedo hasta que abra la puerta. Tenía como 2 horas más que esperar, yo ya estaba matada, o sea, realmente estaba muy cansada y de todo el tute de todo el día. Faltaban 20 minutos para que cierren la puerta, no sé, media hora, no había nadie. Yo cansada, digo, bueno, abrirán 5 minutos antes. Pero pasan 3 horas, ¿no? Bueno, aún va a llegar. Sí. Bueno, de repente digo, esto no es normal, empiezo a preguntar y me dicen, tu vuelo cambió de puerta. Tenés que mirar las pantallas. Miren las pantallas grandes que todo el tiempo están actualizadas. Yo corriendo. Creo que ahí ya saqué mi faceta deportista. No hablamos de eso igual. En fin, corriendo a la puerta, pum, pum, pum. Resulta que me pasan el ticket, cling, por la primera puerta. Y cuando voy corriendo por el pasillo para ya subirme al avión, me dicen, no, este avión está cerrado, esta puerta está cerrada. A Irlanda. Dios. No me dejaron subir. No me dejaron subir, y por cierto, en Estados Unidos, cuando yo no hablaba inglés todavía, porque no hablaba inglés, era casi que menor de edad, tenía 17 años, y cuando fui a pedirle ayuda a una chica, me acuerdo muy bien que me dijo, vos, en inglés, ¿no? ¿Qué pasaporte tenés? Y le digo, italiano. Y me dice, ¿hablas italiano? Le digo, no. Y ya empezó a pasar de mí. En plan, como que si yo no tenía discriminación total, frustración, me sentí muy mal, de verdad, porque perdí el avión, básicamente perdí el avión. Renatita hoy dormía en New York. Y bueno, así fue como le hablé a esta chica brasileña, porque ella me dijo, vente, quédate unos días, la vas a pasar genial, no sé qué, yo tengo un montón de amigos acá. Renata, estamos hablando de hace 10 años atrás. Pero tenía 17 aún. Sí. Y cuestión de los cuestiones. Dios mío. Que yo ahora me lo puedo pensar y digo, ¿qué hacía Renata, no? Le mandé un mensaje a la brasileña que acababa de conocer 2 horas antes, 6 horas antes en el vuelo, y le dije, perdí el avión, no sé qué hacer, no sé dónde ir, no sé qué. Y ella, ay, sí, no hay problema, vente. Te paso a buscar ahora por el aeropuerto. No hagan esto tampoco, no es una recomendación. Este podcast es todo lo que no debes hacer. Y bueno, en fin, me vino a buscar en el aeropuerto, o mandó a un amigo a venir, un dominicano que vivía hace muchos años en Estados Unidos, me vino a buscar en una camioneta gigante, tipo, no sé, una camioneta gigante, toda negra, que yo digo, bueno. Y tú nada, te subiste ahí. Me subí, me empezaron a hacer un tour por la ciudad. Básicamente yo estaba varada en Estados Unidos y
Y bueno, empezaron a pasar los días, ¿no? Empezaron un día, 2 días. Creo que pasó como una semana. Renata se conoció en New York, de arriba, abajo, Manhattan, bueno, todo. Y claro, a mí me estaban esperando en Irlanda, me estaba esperando mi prima, en plan, ¿dónde estás? O sea, a ver, pero te fuiste a Irlanda para Europa porque ahí tienes a tu prima que aún está en Dublin o en un pueblecito de al lado y para irte no pudiste porque perdiste el vuelo, pero ahí te lo reprogramaron para unos días siguientes. Sí, bueno, justo fue que tuve un problemita en Estados Unidos que yo iba manejando 17 años, chicos, o sea, iba manejando en la camioneta de este amigo, de la brasileña, y de repente freno y un taxi de atrás me da. Había un semáforo, Renata frenó y un taxi me da de atrás. Y bueno, en cuestiones como que la aerolínea me reconoció que ese accidente, como que por eso perdí el vuelo. Bueno, como todo, hecho la ley, hecha la trampa, si acá nos vamos a abrir. Básicamente me salió redondo, porque conocí New York, me reprogramaron el vuelo y no sé, que tenía que yo aprender, pero es una anécdota que me quedó ya. Empecé el viaje así y después sí, ya cogí el avión y me fui para Irlanda. Pero todo pasó por algo, porque conociste a la brasileña para después haber perdido el vuelo, que tengas su contacto, que pases ahí unos días, que conozcas Nueva York. Y que aprenda a mirar pantallas. Y todo es un aprendizaje. Claro. Es muy importante porque a veces te dan la tarjeta impresa y pone puerta D98. Pero después, si no miras la pantalla, que lo van cambiando cada 2x3, pues pierdes el vuelo. Y así, ¿no? Igual ahora se cuenta fácil, ¿no? En plan, yo lo cuento entre risas, pero realmente en el momento que me di cuenta que yo perdí el vuelo fue caos total. Renata llorando, una crisis, no sabía qué hacer. No tenía dinero casi porque obviamente, o sea, entre comillas que me iba bien con el emprendimiento en Buenos Aires, pero hombre, no tenía. Claro, lo pasaste a lo mejor a dólares y no era tanto, ¿no? A lo mejor en pesos sí. Bueno, antes no tanto, ¿no? Pero ahora me acuerdo, los días que fuimos hace 2 meses, 1 euro, no sé si eran 1.200 o 1.100 pesos, ¿no? Imagínate eso en billetes, que yo me acuerdo, bueno, ya lo haremos, ¿no? Iba a cambiar 500 euros y me venía con una mochila así de billetes, ¿no? Pero, y después... También, antes lo has dicho, el tema del deporte, si quieres comentarlo rápidamente, desde pequeñita hasta los 17 años, ¿hiciste algo? Sí, hice patín artístico durante 7 años, que por cierto, hace poquito fuimos a Andorra a esquiar y se notaban ahí un poquito la experiencia de la patinadora, ¿no? Del equilibrio, el fluir un poco con el cuerpo. Me encantaba. Como que mi papá también es deportista y fue toda la vida deportista de alto rendimiento en judo y jiu-jitsu. Entonces como que esa parte siempre me la inculcaron, como hacer deporte, ¿no? Sí, cinturón negro, estuvo... siempre me reita cuando digo esto, porque lo digo creo que un poco mal, pero no sé si era subcampeón... Panamericano, ¿no? Panamericano, ahí está. Lo sé yo mejor. Pero él viajó también mucho por el deporte, como que... Hasta Europa, en Suiza estuvo también, ¿no? O sea, que competía y para llegar ahí no tienes que tener una mentalidad débil o pobre o rendirte, ¿no? No, mi papá también tiene una mentalidad ahí espartana, es como... Él sigue siempre su camino. Si no, no hubiera llegado a competir en esos niveles. Y entonces hiciste patinaje artístico y... Bueno, siempre hice un poco ballet de pequeñita, muy chiquitita. Después siempre fui a un colegio como con doble turno. En la mañana era todas las materias y por la tarde siempre había, si no era inglés, era natación, si no era natación, gimnasia artística, rítmica, como que siempre había actividad. Entonces, como que la vida siempre, o sea, mi vida siempre estuvo como el deporte.
Hasta la adolescencia, que ahí sí me hice... Ahora iremos a por esa parte. Cuando llegaste a Irlanda, claro, todo nuevo para ti, ¿no? Era la primera vez que ibas a Europa. Supongo, no sé si llegaste en invierno, pero si llegaste en invierno en Irlanda seguro que era... Bueno, saliste de Buenos Aires en verano y llegaste a Irlanda en invierno, ¿o al revés? eh, creo que llegué también, sí, como... No estoy segura. La verdad no Bueno, me acuerdo da bien. igual, pero tu primera impresión en Irlanda, ¿cómo fue? Hacía mucho frío, sí, era como invierno. Bien, diferente. A mí me costó demasiado adaptarme en el sentido de que era otro idioma completamente diferente. La cultura de irlandesa es diferente, ¿no? A la latina, por sobre todo, ¿no? Quizás en España es como más similar, pero Irlanda... ¿Y ahí cómo empezaste? O sea, ¿dónde fuiste? Supongo que a casa de tu prima, pero ¿pensaste en trabajar? Supongo que sí, ¿no? Por esa parte cuéntanos. Bueno, me hice todos los trámites necesarios para poder hacerme la, como, sí, la residencia y ahí empecé a trabajar de lo que podía, porque como no hablaba inglés era como me tocó la típica, ¿no? Que en restaurantes, de camarera, trabajaba vendiendo tickets también para esos buses de turismo. Los típicos de turistas rojos, esos que Sí, van volando. gigantes. Y bueno, ahí también me divertía mucho. Pero bueno, era como, de verdad que fue un caos, porque ahí empezó como mi mala relación conmigo, con el mundo, comía fatal, no me encontraba bien, sinceramente no me encontraba bien porque no era lo que me esperaba, ¿no? Era en plan, de repente, cachetazo de realidad, ya. Y, y entonces fue como empezar a aprender un idioma nuevo, empezar a salir de fiesta, alcohol, malas relaciones, muy mala relación con la comida. Creo que ahí empezaron los atracones, que la pasé realmente mal. O sea, no normalicemos, por favor, tener atracones, porque no es solo cómo estás dañando a tu cuerpo, sino cómo afecta eso a nivel mental y emocional. Es muy heavy cuando de repente te ves que estás repitiendo patrones todo el tiempo, ¿no? Entonces yo era como el placer, porque es normal, somos animales, era comer. Pero llegó un punto en el cual ya se repetían, ¿no? El patrón de conducta. Empecé a engordar. Era horrible. O sea, estabas en casa de tu prima, ibas a trabajar y lo típico, ¿no? Bueno, pues voy a trabajar, después me voy de fiesta, como a deshoras, picoteo, tengo atracones, después me siento culpable, después quiero ponerle fin, estoy motivada, pero como no es sostenible y es prohibitivo, vuelvo otra vez a lo de antes y así, ¿no? En ese círculo, ¿cuánto tiempo estuviste así? Mínimo un año, hasta que después me fui de Irlanda y me fui para Holanda, que ahí fue cuando toqué fondo, en plan dije, esto no puede ser más así, no puede ser que yo... Es como que estaba todo el tiempo siendo mi peor enemiga. Como que yo quería algo, pero mis acciones no estaban alineadas a esa persona. Entonces era como todo el tiempo frustración, estrés, hasta depresión. Y fue ahí cuando empecé a pedir ayuda. Dije, esto no es normal, no tengo que normalizar esta situación. Necesito que alguien me dé una mano porque claramente me faltaban herramientas. Aunque yo crea que estaba haciendo las cosas bien, de lunes a viernes comiendo pollito y ensalada y el sábado y el domingo metiéndome unos atracones que ni siquiera era consciente de la cantidad de comida que metía en mi cuerpo, que claramente no tenía las herramientas, aunque yo piense que sí. El punto o la situación que tocaste fondo, que de verdad dijiste, tengo que cambiar sí o sí porque ya no puedo ir más abajo, ¿no? O sea, o reboto o me hundo en la miseria con tan joven que soy. ¿Cuándo fue?
Y fue en un momento en el cual yo ya entrenaba por culpa, hacía todo desde la culpa, desde el me odio, o sea, odio este cuerpo, voy a dejar de comer, voy a comer muy poquito, voy a hacer dietas súper restrictivas, porque sé que después el fin de semana se me va a ir la pinza, voy a comer cualquier cosa, y si no, tenía que como balancear todo lo mal que hacía, lo hacía mal por todos los lados. Y ahí fue cuando empecé a pedir ayuda, lamentablemente, que es algo que a día de hoy sigo viendo con todas las mujeres que ayudamos, lamentablemente di con muchos profesionales, entre comillas, que me daban dietas de papel, las dietas hipocalóricas de 1000 calorías, que no hagan eso, chicas, por favor, no hagan eso. Y bueno, nada. Entonces, como... Cuando te fuiste de Irlanda, ¿fuiste directamente a Holanda y por qué te fuiste? O sea, ¿por qué te fuiste de Irlanda? ¿Dónde fuiste? Y después, ¿por qué fuiste a Holanda? De Irlanda. Bueno, ahí en verdad de Irlanda volví a Buenos Aires y de Buenos Aires me fui de mochilera por LATAM con una amiga que nos tomamos un vuelo de Buenos Aires a Jujuy y de Jujuy subimos en mochila hasta Ecuador. O sea, fuiste por Bolivia. Hicimos, bueno, Jujuy, bueno, Buenos Aires, ay, perdón, colapso mental. Buenos Aires, Jujuy, empezamos a ir para arriba, hicimos Bolivia, hicimos Perú, hicimos Ecuador. ¿Colombia llegaste? En otro vuelo, en otro viaje que hice, no, en ese viaje no. Y parece rápido y fácil, pero... O sea, te fuiste con ella sola, con tu amiga y ahí, con camiones, con buses, con coche, con la mochila. Haciendo dedo. No, de verdad que... Y ahí pasó algo relevante. Renata está muy loca. Pero también eso me forjó, ¿no? Como mujer. Yo creo que el sacarme todo el tiempo de esa zona de confort me hizo crecer demasiado y ver que es posible. Que da igual de dónde vengas. Las circunstancias por las que estés atravesando. Si realmente crees que es posible, y accionás de manera elocuente, podés lograr lo que quieras en la vida. Y después hiciste el viaje de mochilera, te fuiste hasta Ecuador, volviste a Buenos Aires, supongo que está con la familia, y después de ahí te fuiste ya a Holanda. ¿Y por qué? A Holanda, porque tenía un amigo, bueno, tengo que sigo hablando con él, italiano, que él vivía en Irlanda y él se mudó a Holanda y ahí fue cuando me dijo, vente para acá, que está muy guay, no sé qué. Y ahí fue cuando empecé a estudiar, porque claro, yo ya había contratado entrenadores, nutricionistas, me daban dieta, súper restricción y ahí fue cuando empecé a formarme, a estudiar. Hablé con mi mamá, que le dije que quería ser entrenadora y que me hacía mucha ilusión, como que ahí se empezó a despertar como... Esa cosita de primero querer ayudarme a mí y después, como consecuencia, poder ayudar a más personas, ¿no? Porque al final lo único que te puede llevar de un punto A a un punto B es la información correcta, de la mano con la acción, ojo, ¿no? Entonces a mí se me daba bien el deporte, pero me faltaban herramientas para poder entender que tenía que ver lo que hacía en mi día a día con cómo me estaba sintiendo, con esa hambre incontrolada, con esas ganas de comerme todo, con esa culpa. Buah, eso debe ser horrible, ¿no? Es que yo, para todas las mujeres que estén pasando por algo similar, de sentimiento de culpa, atracones, ansiedad por la comida, ustedes no se imaginan la paz mental que es poder tener una buena relación con la comida. Yo siempre digo, no es lo mismo necesitar algo, yo necesito ese chocolate, que terminan siendo 3 chocolates, yo elijo de manera consciente comerme un poco de chocolate, pero lo elijo, lo disfruto.
no desde la culpa, desde la pérdida de control. Entonces fue ahí cuando empecé a formarme. Y cuando también ahí fue cuando vine a España, ¿no? Para terminar de estudiar como de manera más profesional, porque quieras o no, en Holanda, perdón, estaba muy guay, lo hacía toda a distancia, pero el idioma no era lo mismo. Acá ya empecé a ir a másters más presenciales, cursos, formaciones, que quieras o no, el habla no es la misma. Cuenta mucho. Y cuando llegaste a Holanda, ¿cuál fue tu peor y mejor situación que viviste? Porque ahí hubo momentos que seguramente no fueron fáciles, ¿no? Fuera de la familia y no sé, también si llegaste en Irlanda y en Holanda a echar de menos a la family. Y también, bueno, cuéntame eso, en Holanda, ¿cuál fue tu peor y mejor situación? Yo creo que la peor experiencia ha sido entender que era una mujer sola en un mundo muy cruel. O sea, porque quieras o no, no es lo mismo viajar solo, le guste o no le guste, al que esté escuchando esto o la que esté escuchando esto, no es lo mismo viajar solo siendo hombre que siendo mujer. Entonces, claramente yo no tenía forjado mi carácter, no tenía claro, básicamente partiendo de que yo tenía mala relación con la comida, no tenía autoestima alguno, me trataba muy mal, no me quería, básicamente, no me quería a mí. Si no me quería a mí, ¿quién me iba a querer y respetar, no? Entonces me encontré con situaciones un poco heavies en cuanto a hombres que quizás sí, claro, heavies. Se puede, si quieres contarlo. Sí, por ejemplo, una vez me pasó de que fui a Ámsterdam, que Ámsterdam ya es una ciudad un poco diferente al resto del mundo, y había alquilado algo para estar, y me recibe un chico que me empezó a pedir como fotos de mis pies, como tipo acoso en algún punto, y decir que Renata, sí, obviamente, como que eso sí, mi mamá me forjó mucho ese carácter de saber decir que no, de poner límites y de cuidarme, porque al final siempre fuimos las tres solitas en casa y era en plan... Claro. Sí. Y me fui pitando de esa casa, pero yo me puedo pensar una mujer que no tenga como un carácter, que no se atreva a poner límites y puede pasar un momento de mierda, ¿no? Pero seguro que fue, en cierto modo, o tuviste muchos aprendizajes, ¿no? Tanto en Irlanda como en Holanda, experiencias que te han forjado a cómo eres hoy. Y también esa parte de Holanda a España, o ese salto, cómo fue, por qué y bueno, y alguna situación que quieras contar. Sí, bueno, fue por eso, principalmente por el tema del estudio y también de la licencia de conducir, que yo ya se me caducaba y tenía que venirme a hacer como el canje, y fue como el momento perfecto. Aparte, yo en ese momento estaba trabajando en un hotel muy famoso en Ámsterdam y no me gustaba para nada. Entonces fue como dije, bueno, una mancha más al tigre que le va a hacer. Y me vine a la isla, a Mallorca. Y algún aprendizaje, yo creo que el no conformarse, tío, la gente es como que, ay, es que yo, es que ella, es que él, es esquizofrenia. O sea, hay como el salir de ese papel de víctima y hacernos responsables, jugártela, escuchar a tu intuición, conectar con uno mismo. Creo que estamos tan desconectados de nosotros que ni siquiera sabemos lo que queremos. Y a veces si lo sabemos, no nos animamos a dar el paso por el que dirán, por miedo a fracasar, pero miedo tiene que quedarte en el mismo sitio, ¿no? Entonces yo creo que un aprendizaje, y es algo que sigo aplicando, me sigo sacando todo el tiempo de la zona de confort,
Si no sé algo, ¿quién? No es cómo, sino quién. ¿Quién tiene lo que necesito? El entorno, el cacharme. Porque obviamente esto no es perfecto, ¿no? También estoy de mal humor, también me pasan cosas de mierda en el mundo, es normal, es la vida, es cíclica. Pero aún así, al tener ese desarrollo personal, sé cómo, ok, la loca de la casa no me gana y yo comando el barco, ¿no? Y también en un punto porque no te conformabas, porque hay muchas mujeres y muchos hombres o población en general que están en un trabajo que no les gusta, que están con una pareja que no les hace felices, que viven un piloto automático que no tiene fin y no se cuestionan nada y van perdiendo la salud y... O sea, es muy heavy, ¿no? Vas perdiendo lo mejor que tienes en esta vida y tú, pues, estás en un trabajo, no te gusta. Bueno, ya tenías ese... Bueno, ¿y qué pierdo? Me da miedo, sí, pero más miedo me da quedarme igual, ¿no? En plan, en un trabajo que no me hace feliz, porque no volviste a emprender desde que te fuiste de Buenos Aires, en Europa, hasta ese momento. Sí, tal cual, tal cual. Yo lo veía como imposible, emprender en Europa. Para mí era como, ¿cómo se hace esto acá? No se puede. Pero yo creo que a la gente le hace falta quemar sus barcos. ¿Me explico? Ay, bueno, voy a empezar esto, pero por las dudas tengo lo otro allá. No, tenés que quemar los barcos. Yo voy a hacer que funcione y voy a intentarlo por acá, por arriba, por abajo, por la izquierda, por la derecha, hasta que funcione. La gente es como que no toma la decisión. Entonces yo les recomiendo que tomen una decisión certera. Y esto se aplica en todo. Nadie te va a salvar. Da igual en qué mentoría entres. Nadie va a hacer el trabajo por ti. Sí, el cómo. ¿Cómo lo hago? Si no sabes cómo, ¿quién? Ok, ¿quién? Ese quién te va a dar la información y te va a dar el paso a paso, te va a dar el mapa. Pero la tarea se hace en casa, o sea, no esperemos que nos vengan a cocinar, a comer por nosotros y a hacer las sentadillas. No, hay que poner el trabajo necesario. Y por eso yo creo que en el programa trabajamos mucho esa parte de mentalidad, porque es la clave fundamental de entender que va a haber problemas, va a haber contratiempos, no va a ser fácil y es mucho mejor tumbarnos en el sofá mientras nos metemos un atracón. Pero después si me siento gorda, fea, mal... No, es un suicidio en cámara lenta, sin darte cuenta, pero en realidad estás cada vez peor, ¿no? Y justamente hablando de los atracones y de la mala relación con la comida, cuando te fuiste de Holanda, ¿cómo estabas con ese ámbito, con esa situación de, bueno, esa mala relación contigo misma, con el mundo, enfado, frustración, etcétera? Bueno, un poquito mejor porque ya iba teniendo como más herramientas en ese sentido, un poquito mejor. Pero bueno, apenas estaba como saliendo del closet de los atracones y todo eso. ¿Y viniste de España, o sea, de Holanda a Mallorca directamente? Sí, sí, porque había venido antes en unas vacaciones porque un amigo brasileño había festejado el cumpleaños aquí en la isla y vine y dije, me enamoré. Yo quiero volver aquí y fue así, efectivamente volví. Y cuando llegaste aquí, ¿qué hiciste? ¿Buscaste? O sea, llegaste, te fuiste, volviste a venir, pero con la idea de quedarte definitivamente. Sí. Por lo de la licencia de conducir, ¿no? La licencia y los estudios, empecé a estudiar, a hacer cursos, formaciones, másters, como más presencial todo. Y bueno, claramente online, nunca dejé de hacer cosas online. Y ya la idea era quedarme acá. Empecé a trabajar en un gimnasio muy conocido que tiene sedes en muchas partes de España. Dábamos, bueno, tú también, ¿no? daba clases con muchas alumnas. Tenían la clase petada de body pump, bueno, funcional, diferentes clases hacíamos. Pero yo todavía seguía teniendo a veces atracones, ¿eh? O sea, por eso digo que una cosa es el entrenar y otra cosa, por eso creo que en cierto punto nos especializamos tanto en lo que es el entorno hormonal de la mujer, ¿no? Porque
Sí, es verdad que trabajamos exclusivamente con más 40, pero al final el entorno hormonal es fundamental, da igual la edad que tengas, ¿no? Porque si tu grelina, tu leptina, tus hormonas del hambre, de la saciedad están vueltas locas, no sabes ni cuándo tenés hambre, cuándo estás saciada, cuándo tenés sed o cuándo estás desnutrida, básicamente. ¿Y Y qué hizo que tuvieras esa buena relación contigo misma, con la comida, que seas esta Renata que eres ahora, ¿no? Que guía y es la luz de muchas mujeres que, bueno, están en una situación que no les gusta y la quieren cambiar o quieren ponerle fin, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo que tengas esta regulación ahora de comer? Ir a las bases. Para mí, ir a las bases, conectar conmigo, hacer un trabajo personal muy importante de qué quiero, hacia dónde me dirijo, por qué estoy haciendo esto y desde dónde, por sobre todo desde dónde hacía las cosas. Porque al final no es lo mismo. Me voy a poner a dieta porque odio mi cuerpo, estoy gorda, no me puedo ni mirar al espejo, voy a empezar a alimentar mi cuerpo, a nutrirlo, a quererlo, a valorarlo, a escucharlo por sobre todo. Entonces quizás el resultado es muy parecido, pero el desde dónde es totalmente diferente. Entonces, accionás desde el amor, básicamente. Muy importante, desde el lado en el que haces las cosas y dejar de lado la frustración y el odio a mi cuerpo, sino aceptarlo, que por unas circunstancias u otras has llegado a este resultado y que lo voy a cambiar, ya está, pero tiene que haber esa intención, ¿no? Y no hace falta siempre tocar fondo. Y hoy en día con JR Fit, si quieres explicar un poquito cómo empezó, por qué, si hubo algún momento también difícil, pero bueno. Sí, yo creo que todo empezó como nos forman, ¿no? En la carrera, en plan, da una dieta de papel de lunes a viernes, una rutinita de entrenamiento, entonces empezamos así, ¿no? Un poco con esa perspectiva, tener las clases petadas de gente, de la consulta cada 15 días con el nutricionista, pero llegó un punto en el cual me di cuenta que no me funcionaba ni a mí eso. O sea, tenía todos los conocimientos, pero ni a mí me funcionaba, porque a mí no me funcionaba ir al nutricionista y tener que estar con la dietita del lunes me toca comer esto. Entonces fue ahí cuando, bueno, obviamente te conocí en ese proceso, trabajamos juntos también, y fue cuando empezamos a decir, hostia tío, es que esto no nos funciona ni a nosotros. Tenemos que apuntar a algo más global, a algo que pueda funcionar para el día a día de las personas, algo que puedan tener los aprendizajes necesarios para poder mantenerlo en el tiempo, disfrutarlo y como digo, sostenerlo sobre todo, ¿no? Y aquí, o sea, estabas en el gimnasio trabajando como cómoda. ¿Y qué te hizo dejar este mensaje simplemente o esta pregunta para aquellas personas que sí, bueno, tienen un trabajo seguro, que, bueno, como mi caso también era, ¿no? Con un sueldo decente, lo que se cree, ¿no? Que es decente en esta sociedad. ¿Y qué te hizo dejar el trabajo seguro y arriesgarte? Porque el camino de emprender un proyecto como el que emprendimos, pues nadie te garantiza nada, ¿no? O sea, depende de ti, pero no sé si fue... Como todo, yo creo que todo en la vida depende de ti. Y yo creo que fue también un poco el darnos cuenta que de repente, sí, las clases estaban llenas de gente, la consulta petada, pero la gente no tenía los resultados que nosotros queríamos. Nosotros queríamos resultados mucho más ambiciosos, personas, mujeres en este caso empoderadas, que puedan salir de esa situación que es puede ser depresión, dolores crónicos, enfermedades no transmisibles como es la artritis, bueno, hablando en el caso de tu mami, ¿no? Verlas, mi mamá también muchos años con depresión, sobrepeso, que le dolía todo el cuerpo, que iban al médico y solo le daban más fármacos. Entonces como que creo que eso fue un poco el motor
de ayudar de manera más integral, más holística a las personas, ¿no? Algo más profundo y no solo quedarnos en la teoría que todos sabemos, ¿no? Hay que comer mejor y hay que hacer entrenamiento. Ok, eso lo sabemos todos, ¿no? Pero ¿qué hay más allá de eso? Total, sí, y el ámbito holístico, sobre todo que sea sostenible en el tiempo, porque algo holístico es que cada una de las partes que componen esto es igual de importante, ¿no? Como has dicho tú, pero el hecho y ya vamos terminando, el hecho de dejar tu trabajo seguro, ¿tenías miedos de decir, o ya como que habías dejado tantos trabajos que, bueno, pero es diferente, ¿no? Como voy a emprender, no sé cómo irá. Sí, ya tenía mi profesión, ya era como diferente, ¿no? Porque no es lo mismo dejar un trabajo que no te gusta, que no te ves toda la vida haciendo eso, que ya tener como estar en un gimnasio de renombre, ya tener como un montón de personas que vienen a tus clases, que les motiva, bueno, esa seguridad. Pero yo creo que lo que diferencia a las personas que pueden llegar a lograr cosas extraordinarias, que obviamente es ese extra que las personas ordinarias no están dispuestas a hacer, es el hacerlo con miedo. Porque acá no se o sea, yo creo que todos sentimos miedo. Pero ahí está la diferencia de las personas que lo hacen con miedo a las que se quedan en ese sitio por miedo. Y pasa mucho cuando estamos hablando con mujeres para, ay, quiero entrar al programa, tienen chicos un montón de casos de éxitos, pero me da miedo. ¿Y si no me funciona? ¿Y si? Sal de ahí. Prueba algo diferente. Si realmente tu corazón te late, sientes esa intuición de que es por ahí, hazlo. No esperes a que se vaya el miedo porque no se va a ir. Entonces es eso, atravesarlo, atravesarlo. Y hoy en día, ¿qué le dirías a una persona que estaba en tu misma situación o a la Renata de 17 años, de hace 10 años? Le diría que que es posible y que se cuestione todo, que reflexione, que no se crea nada, porque todo lo que cree que es verdad se lo metieron en la cabeza. Entonces, para mí es súper importante primero cuestionarse. Después, si querés algo, buscar la forma, buscar qué personas están teniendo esos resultados, cómo lo están haciendo, porque el entorno es fundamental y que empiece a accionar de manera diferente si quiere resultados diferentes. Y hoy en día, última pregunta, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo, de lo que haces en tu... A mí lo que más ilusión me da es que siento que puedo ayudar y que tengo como mamis por todo el mundo. Como que eso que no le pude dar a mamá en su momento, ¿no? El poder ayudarla a que salga de la depresión, a que pueda tomar el papel de poder que se merece y sacarse del victimismo, porque obviamente ni ella ni yo teníamos las herramientas, a que hoy, entendiendo cuál es el camino, poder darle ese mapa a un montón más de mamis, de mujeres que están en un camino oscuro y que empiecen a ver esa luz, ¿no? Claro. Al final del túnel. La gran diferencia, el ponerse las gafas de oveja dentro de todas, de abeja, dentro de toda esa mierda y esa oscuridad, ver la luz, que siempre la hay, por muy pequeñita que sea, que siempre, por muy mal que se esté, se puede mejorar, o ponerse la gafa de mosca con toda la luz y las oportunidades y lo que hay que estar agradecido en la vida, ver solo ese punto negro, ¿no? Y ese pequeño cambio yo creo que te puede transformar la vida. Así que muchas gracias. Espero también que a la gente o a ti que haya visto este episodio te anime
y te motive, y sobre todo el conocerte un poquito más, el experimentar, el salir de tu zona de confort, el creer que es posible, porque tanto si crees que puedes como si no, es posible llegar hasta donde tú quieras. Es que no hay límite, simplemente es qué información me falta para llegar ahí. Y espero también que haya sido inspiradora, que ha molado un montón. Yo me lo he pasado súper bien. No sé si quieres decir algo para despedirnos y ya nos vamos de una. No, simplemente gracias por llegar hasta aquí. Obviamente nos haría mucha ilusión que puedas suscribirte en el canal porque vamos a estar trayendo invitados con historias increíbles. Así que muchas gracias de nuevo y seguimos. Invitado muy top porque queremos mostrar también cómo el crecimiento personal y el conocerte y el salir de tu zona de confort y el enfrentarte a ese miedo, que el miedo al final es una ilusión que nos lo hacemos, ¿no? Porque para ti puede ser miedo una cosa que para mí no. Y que te pueda motivar a emprender y sobre todo a cuidar tu salud, que eso es lo principal. Seguimos a tope. Seguimos a tope. Chao, chao.